está dibujado ahí en la pantalla, y hacia dónde va. Viene del ventrículo... Pará, estoy perdida. Pará. Estoy al revés. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Hola, Valdi. Hola, estoy. Hola a todos. ¿Puedo contestar? Dale. Sí, es correcto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? No viene de las venas cava superior e inferior Exacto. hacia la aurícula derecha. Bien. Pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Bien. Y va hacia las venas pulmonares. Bien, hacia las arterias pulmonares. Arterias pulmonares. Acuérdate que todas en este caso las salidas son arterias pulmonares. Arterias, sí. Bueno, bárbaro. Y entonces, ahora, lo que dijo Aldana está muy bien. Entra la sangre que viene de todo el organismo, por las dos venas, superior e inferior, dependiendo de dónde venga, carga la aurícula derecha, que pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho contrae y manda esa sangre a los pulmones. Entonces, esas dos cosas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, uno lo llama el corazón derecho. Y la presión de salida del corazón derecho, ¿por qué está limitada? ¿Qué es lo que hay entonces a continuación del corazón derecho? ¿A dónde va la sangre que impulsa el corazón derecho? Lo acaba de decir el plano. Por las válvulas hacia la arteria pulmonar. Y claro, entonces detrás de la arteria pulmonar, ¿qué hay? ¿A dónde van las arterias pulmonares? A los pulmones. Los pulmones, perfecto. Entonces, los que definen la presión de salida del corazón derecho son los pulmones. ¿Que se hace como una resistencia? Exacto. Si vos imaginate que tenés una manguera de jardín. Entonces vos tenés una cierta presión a la salida de la canilla, ¿verdad? Si vos la manguera la dejás, la manguera es corta, la dejás tirada en el piso, abrís la canilla, finalmente toda el agua sale y la presión a la salida de la manguera es la presión atmosférica. ¿Sí? Y esa presión atmosférica viene bajando hasta, va subiendo hasta prácticamente hasta la canilla, pero ni bien el agua está saliendo de la canilla, ya su presión bajó. La canilla solamente tiene que impulsar el agua contra la presión atmosférica. Ahora yo agarro y la piso la manguera. ¿Te surge intuitivamente que lo que está detrás, entre la canilla y lo que yo pisé, aumenta la presión? Claro, porque el agua va a querer salir. Claro, vos la estás empujando de atrás y estás impidiendo que salga adelante y todo ese segmento la presión aumenta. ¿Bien? Esa presión de salida es lo que nosotros llamaríamos poscarga del ventrículo derecho. Y lo que puede pisar la manguera, que serían las arterias pulmonares, es el pulmón, que por múltiples razones puede ofrecer una resistencia mayor de la que debería. Si vos continuás por el pulmón, salís de los pulmones, ¿a dónde vas a parar? En el circuito circulatorio, ¿no? Sí, volvés por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Bárbaro. Entonces, fíjate que de repente, si el corazón izquierdo no estuviera andando bien, por múltiples motivos, es como que el corazón izquierdo no saca la sangre de los pulmones con suficiente rapidez, y entonces la presión en los pulmones también puede aumentar porque el corazón izquierdo no esté andando bien. ¿Se entiende eso? Ok, entonces eso va a afectar a la salida de la sangre del ventrículo derecho. Sí, va a afectar primero la presión dentro de los pulmones. Sí. Porque ahora, a ver si tengo un circuito completo acá. Disculpe, Sí, Alejandra. están hablando porque recién como ingreso para más o menos orientarme, ¿estás hablando de la precarga? La precarga y la poscarga. En este momento estamos hablando de la poscarga. Listo. Gracias. No, por nada. Entonces, suponete, no tengo un dibujito lindo de esto, pero podemos hacerlo acá, espera. Mirá.
Yo acá tengo los pulmones. Bien, y la salida de los pulmones viene, como dijiste, a las venas pulmonares. Entonces, suponete, si yo tengo un problema, puedo tener los pulmones porque, por ejemplo, este paciente tiene POC. En consecuencia, su resistencia pulmonar está aumentada, o tiene COVID, una neumonía, o tiene líquido en los pulmones por otros motivos. Bien, entonces la resistencia pulmonar aumenta, en consecuencia es como que yo estoy cerrando acá y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Ahora, otra condición sería que en vez de tener un problema en el pulmón, yo tuviera que el corazón izquierdo no es capaz, porque tuvo un infarto, por lo que fuere, tiene chagas, no es capaz de sacar esa sangre con suficiente rapidez, entonces es como que este es el lugar en el cual lo trabo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Aumenta la presión en el ventrículo derecho, pero también aumenta la presión en los pulmones. Entonces, si vos tenés una incapacidad del corazón izquierdo de sacar la sangre con suficiente rapidez, la presión en los pulmones aumenta, y entonces el primer signo de la insuficiencia cardíaca izquierda es que el paciente se te llena de agua, no puede respirar, tiene que dormir sentado. ¿Está bien? Ok. Pero en el otro caso vos tenés que vamos a hablar del corazón izquierdo, la poscarga del corazón izquierdo, entonces sería la resistencia que el corazón izquierdo siente a la salida de la sangre. ¿Y qué hay a la salida del corazón izquierdo? La arteria pulmonar. Del izquierdo. Hacia la aorta. Ah, la aorta. Tenés la aorta y a continuación de la aorta todo tu cuerpo, toda tu economía. Entonces la razón más usual de aumento de la poscarga en el corazón izquierdo es que tengas hipertensión, seas un hipertenso. Porque la fuerza con la cual vas a tener que impulsar la sangre por acá tiene que vencer la resistencia, la presión de la sangre dentro de la aorta. Porque tiene que abrirse la válvula esta. Tiene que abrir la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, si yo soy hipertenso, el corazón tiene que hacer más fuerza contra esa sangre. Y ese es el concepto de precarga y el de poscarga. Bien. Ahora sí. Estaba medio perdida. Pasa que hace mucho no veo cardio y ahora con médica me bombardearon de una. Bueno, bárbaro. Bueno, no sé, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 personas más, 5 chicas, ¿cómo están todas? Alejandra me hizo el favor de abrir el micrófono y hablar. Pero la idea de esta clase es algo que algunas compañeras quiero presentarla, es responder consultas, o sea que solo avanza en la medida que ustedes tengan algo para preguntar. Yo me llamo Emilio, soy docente de fisio en la facultad, carrera de medicina, cátedra 1 de fisiología, y profesor titular de biofísica y química biológica de la Universidad de San Isidro, la carrera de enfermería. Así que si alguna tiene una duda y quiere ver algo de fisiología de la cual yo me acuerdo, o que por lo menos lo podamos buscar juntos, vamos bien. Disculpe, ahí cuando usted estaba explicando, pero eso quisiera saber de las propiedades cardíacas pueden ser, pero la parte potencial umbral, potencial de acción, eso no me termina de cerrar bien Bien, ok. Bueno, propiedades cardíacas, dame una palabra más, algo más, porque propiedades cardíacas se suele hablar de cosas que se llaman terminan en tropismo, no sé si por ahí viene tu pregunta, inotropismo, malmotropismo, ¿esas son las que querés conocer? ¿O? No, esas sí las conozco, pero cuando dice potencial de membrana en reposo, potencial umbral, potencial de acción, Bien. Vuelve a la repolarización. Bien, ok, bárbaro. Bueno, tengo una pregunta, Alejandra. ¿Vos tendrías alguna dificultad en prender tu cámara? Es mucho más fácil dar una clase a alguien a la cual uno lo ve, porque cuando estás explicando... Voy a prender mi cámara, pero es que lo que pasa es que me estaba haciendo la tintura. No hay ningún problema. Yo también, mirá.
Ahí está. Porque así si de repente yo digo que no se entiende, te veo a tu cara y paro y intentamos ver por qué. ¿Eh? Bueno, mira. Vamos acá. Eso se suele ver mejor en neuro que en cardio, pero también sirve para cardio. Yo no sé, voy a dibujar acá porque no tengo un grafiquito para eso, pero voy a tratar de que se entienda. Vos tenés una célula. En este caso vamos a hablar de, puede ser una célula cardíaca o puede ser una neurona. Esto que yo acá dibujé con 2 líneas es la membrana de la célula. Las membranas de la célula, como vos sabés, está formada por grasa, o sea, es como si fuera una gotita de grasa en la sopa de pollo, es una burbuja de grasa con líquido adentro y líquido afuera, ¿sí? Y lo que hay adentro y afuera de esa burbuja, que la voy a dibujar acá, una célula redonda, no es ni un miocardiocito ni una neurona, es una cierta célula cualquiera, lo que hay dentro y afuera no es exactamente igual. Las partes que más me importan de las que no son iguales son las concentraciones de los iones, fundamentalmente potasio y sodio. Si yo empiezo a decir algo que no viste o que te causa muchas dudas, vos parame, ¿sí? Porque como yo no sé qué es lo que te dieron, no tengo la capacidad de ir por el lado que ustedes ya vieron. Necesito que vos me digas, ¿sí? Bien, entonces, vos tenés una cierta concentración de calcio y de sodio adentro de la célula y una concentración distinta afuera. En una célula común, vos tenés mucho potasio adentro, poquito sodio, y afuera tenés al revés, un montón de sodio y poquito potasio. Los dos están cargados, los dos son cationes, o sea, iones positivos, y esto hace que la membrana tenga lo que se llama una diferencia de potencial, o sea, tenga un potencial de membrana. ¿Qué es eso? Bueno, es una cosa eléctrica que vos podrías medir con un instrumento y decirte, bueno, mira, pongo un instrumento acá y un instrumento acá y lo mido y tengo una cierta característica eléctrica entre los dos lados de la membrana que hacen que si yo abriera acá un agujerito, estos iones intentarían moverse, el sodio intentaría entrar, el potasio intentaría salir. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Bien. Okay. ¿Qué sucede? La pared, la membrana, tiene lo que llaman canales, que son proteínas que son capaces de dejar pasar estos iones y que tienen la capacidad de estar abiertas, cerradas y a veces en más de un estado. Yo voy a dibujar una acá cualquiera, y entonces esto sería un canal de sodio. El canal de sodio que yo acabo de dibujar, pero hay múltiples tipos, este en particular tiene la propiedad de que va a estar siempre cerrado, salvo que el potencial de membrana alcance cierto valor. Normalmente, si vos hicieras un gráfico del potencial de membrana, la célula se dice que está hiperpolarizada. Suelen estar por acá, por menos 60 o menos 80 milivolts, y milivolts es la unidad con la que se mide esta cosa que es el potencial de membrana. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué sucede? En estas condiciones, cuando la célula está así, el canal de sodio está cerrado. Si vos le empezás lo que se llama despolarizar, o sea, empezás a mover el potencial de la membrana hacia arriba, de manera tal de acercarse al cero, que estaría acá, y llevarla para el lado de los positivos, hay un momento, por acá, por menos 40, más o menos, donde a este canal, que es una proteína, es una molécula grandota, le pasa una cosa particular, que es que se cambia su forma. Y ese cambiar la forma permite que los iones pasen por acá. En particular, para el canal de sodio lo que pasa es sodio. Entonces pasa a estar de un estado que se llamaba cerrado a un estado que se llamaba abierto. ¿Está bien? ¿Qué sucede si yo abro este canal? Bueno, afuera te acordás que teníamos un montón de sodio y adentro teníamos muy poquito. El sodio que está afuera empieza a entrar. Y el sodio está cargado positivamente. Entonces, eso hace que el potencial empiece a irse hacia arriba más rápidamente, empiece a ir hacia los positivos. Y se dispara lo que se llama un potencial de acción. Que en el caso cardíaco hace así, después tiene acá una meseta y después baja. Por ahí vieron un dibujito como este. Entonces, esta zona en la cual el potencial sube,
está movida por el hecho de que está entrando un montón de sodio. El canal de sodio tiene otra particularidad rara, que es que pasado un cierto tiempo, acá tiene como una puertita que se cierra. Tiene dos puertitas, a decir verdad. Tiene una acá arriba, digamos, por así decirlo, aunque no son puertas, cambia su forma, es como que se retuerce y abre ciertas cosas. Pero esta se abre cuando se despolariza y esta se cierra una vez que se abrió a los pocos milisegundos. Entonces el sodio que estaba entrando ya no puede entrar porque esta puertita se cerró. Y se dice que el canal está inactivado. Esto hace que este potencial que venía subiendo deje de subir y se mantenga acá por otras condiciones que ya vamos a ver y que me vas a tener que contar vos si las vieron o no, porque no me quiero meter ahí necesariamente, y después vuelve a bajar. Consecuencia de todo este verso que te acabo de hacer es que si vos medís el potencial de membrana, vas a ver que hace una cosa rara. Sube, baja y después vuelve a bajar, y esto se llama un potencial de acción. ¿Qué particularidad tiene el potencial de acción? Que al producirse el potencial, nosotros teníamos la membrana acá, ¿no? Vamos a borrar y empezar de vuelta. Nosotros teníamos la membrana endocardiocito y acá tenemos nuestro canal de sodio. Y esta zona de la membrana, por motivos que no nos importan ahora, se despolarizó lo suficiente como para que el canal se abriera y se armara todo este lío. Cuando la despolarización de esta zona llega a cierto valor, el otro canal que estaba acá al lado repite lo que le pasó a este. Medio como que al despolarizarse acá, esto sube y entonces este se abre, con lo cual acá se produce otro potencial de acción y así va siguiendo. Y entonces los potenciales de acción circulan por la membrana, se extienden y es lo que te permite que vos tengas en el corazón un nodo y un sistema de conducción de señales eléctricas. De todo esto que conté, que no sé si para el lado que vos me estabas preguntando, ¿qué parte no se entiende o qué parte vos viste y te acordás de algo? ¿Te acordás, por ejemplo, de algo del calcio? ¿O vieron, por ejemplo, los números de las partes del potencial de acción? Sí, ahí cuando vos dijiste en 60 millivolts, que sube. Bien. Y que después baja. Entonces ahí ¿qué sería? Ya la despolarización, que ya no tiene calcio. Bueno, vamos a ver los otros iones. Yo hablé solo de sodio, pero hay 3 iones en juego: calcio, sodio y potasio. Sí. El potasio, ¿te acordás que teníamos mucho potasio adentro y poquito potasio afuera? Uh-huh. El potasio lo que hace al moverse por la membrana es tirar el potencial de membrana para abajo, porque el potasio es positivo y sale de la célula. Entonces, si esto estaba en un cierto valor, cuando yo salgo se va a ir cada vez más hacia los negativos. Le estoy sacando cargas positivas. ¿Está bien ahí? Vamos de vuelta. Suponete que en vez de cargas eléctricas esto fuera colores, que el potasio está todo azul y los sodios están todos rojos. Si yo saco azules es como que esto se va a convertir en más rojo, ¿sí? Es la misma historia. Yo saco un potasio que es positivo y entonces va a hacer que todo lo que está acá adentro se convierta en más negativo. Viene para acá. Y eso, de ir hacia los negativos, se llama hiperpolarizar. Esto, de ir hacia los positivos, se llama despolarizar. Y entonces, en la zona de despolarización de la célula cardíaca, el que manda es el sodio, que al entrar despolariza. Cuando llega acá arriba, los canales se cerraron por tiempo y aparece esto que se llama la meseta del potencial de acción, que solo aparece en las células cardíacas, y esta parte está mantenida por el calcio. Luego los canales de calcio también se cierran y el potasio empieza a mandar y el potencial se manda para abajo y todo vuelve a estar como cuando empezamos. Es como esos juguetes que tenía yo cuando era chico. Había unos juguetes de cuerda que se tenían así, eran así una caja y vos tenías un botón. Entonces vos apretabas el botón, se abría una puertita, salía un bichito, apretaba el botón y se volvía a meter para adentro. ¿Nunca lo viste? Bueno, es una cosa similar. Esto hace todo el mecanismo y después vuelve a su estado original. Y entonces ahí donde quedaría el umbral. El umbral son estos 40 milivolts.
menos 40 milivolts. Ese es el punto al cual vos tenés que llevar la membrana para que todo esto arranque. Si vos lo mantenés por debajo de los menos 40 milivolts, la célula no arranca. Esas son en las células marcapasos, y las de miocárdicas. Bueno, en las marcapasos, bien. Yo estoy hablando, estas de las que te estoy hablando son las del sistema de conducción, no las del marcapaso. Vamos a hacer el dibujo más completo porque venimos muy bien. Yo te hice un dibujo que era así. Uh-huh. Teníamos esto así, un dibujo que era así. Los menos 40 están más o menos por acá. Perdón, ¿todo eso es del electrocardiograma, puede ser? No, o sea, todo esto arma el electrocardiograma, pero vos en el electrocardiograma no ves todo esto. Esta cosa dura 2 milisegundos más o menos, un tiempo muy chiquitito, no se ve en el electro. Lo que vos ves en el electro es la suma de todas estas cosas para todas las células del corazón visto desde afuera. Esto es una cosa como microscópica en una célula sola. Ay. ¿Está bien? Entonces, fíjate que esta célula que yo dibujé acá, que podría ser de Purkinje, solamente va a armar un potencial de acción con esta pinta si yo la despolarizo hasta por arriba de menos 40 milivolts. Pero hay otras que tienen un potencial de acción que es así. Viene subiendo, 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 sale solo y después baja. Estas células que se llaman cálcicas tienen esta cosa rara, que es que vos las dejás solitas y se empiezan a despolarizar. Vos no tenés que hacer nada para que se despolarizan solas. Y cuando llegan al potencial de umbral generan un potencial de acción que después baja, fíjate que no tiene la meseta, baja y después vuelve a subir. Estas células son las que le dan el ritmo a tu corazón, las que están en los nodos. La que está en el nodo sinoatrás, la que está en el nodo interventricular. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, estás respondiendo a mi pregunta, pero cuando a mí me preguntan qué sucede algo con fase 1, fase 2, Okay. En la literatura de lo que leo que dice que la fase 1 no tiene nada, la fase 2 tampoco tiene nada. Recién empiezan los movimientos de esto en la fase 3. Cuando te referís a las fases, son las fases del potencial de acción. Uh-huh. Pero no es así. La fase, vos tenés una fase 0, una Ajá. fase 1. A ver, contámelas, dale. ¿Las tenés ahí? Sí, yo. Tenés una acá. Fase 0. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sí? Esta es la 4, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. En la 4, en este tipo de células, hay movimiento de iones, pero no tenés un potencial de acción. En la 0 se dispara. Acá se inactivan acá tenés canales de sodio abiertos. Acá se inactivan los canales de sodio y se empiezan a abrir los de calcio. Acá están abiertos los de calcio que mantienen la meseta. Acá se cierran los de calcio y se empiezan a abrir los de potasio. O sea, tenés cosas que pasan en todo momento. No hay ninguna fase en la cual no suceda nada. La única que podría decirte que menos cosas pasan es acá. Pero si vos lo que tenés es una célula que en vez de tener una fase horizontal tiene una cierta periodicidad, que prácticamente todas las del corazón tienen, acá también están pasando cosas. Acá está entrando, está saliendo, entrando sodio, creo. No me acuerdo exactamente qué ion es el que manejaba. No, calcio maneja esto. Bueno. ¿Tenés una pregunta específica de la guía que no haya, que te produzca dudas? ¿De dónde estás leyendo? Del libro que tengo de Restoso. Ah, Restoso. Bueno. Bien. Hay una guía, ¿verdad? ¿Hiciste la guía? ¿Tenías alguna duda respecto de la guía?
Sí, yo hice la guía con los ayudantes, hice la guía, pero ahorita no sé, no lo iba a buscar, porque esto yo regularicé el 2018. Ajá. Entonces, como ahora recién me estoy preparando para dar final. Ok. ¿Y tenés que dar final oral o escrito, Alejandra? Ah, no, ahora no hay oral. O sea. Creo que es choice. Creo que es choice. Ah, multiple choice. Bien. No. Bueno. Pero sino que yo ya he dado, en el primer final me vino esto y algo me decía que pasaba en la parte umbral, y de todo lo que yo leí, yo en la umbral le había leído de que los canales se activaban, pero eran con iones negativos, algo así. Ajá. ¿Tenés ahí ese choice que te produjo la duda? No, eso fue en el parcial. Yo me estoy acordando algo. Ah, ok, bien. Algo, y entonces yo respondí lo que había leído, pero no estaba bien. Por eso es que lo estoy preguntando a ver si... Claro. si Y acá- no sé que te pueda... El 13 es examen oral, está diciendo María Leticia. Así que por esa razón era mi pregunta, a ver si yo estaba mal, porque la literatura es lo que me... Mirá, te sugiero lo siguiente, si querés. Fíjate si conseguís o alguna de las compañeras te encuentra o entre todas juntan ejemplos de choice y ponelos en el grupo de WhatsApp y ahí lo contestamos. Porque es mucho más fácil de esa manera ver cuál es la duda específica y tratar de cuál sería la respuesta correcta. ¿Te parece? Yo no creo que no tengo choices acá. A ver, de enfermería seguro que no. No, tengo un final con modelo. A ver, vamos a ver si sirve de algo. Bueno, mira, este es un final modelo. La verdad no tengo la menor idea de dónde salió, ¿sí? O sea, pero tiene preguntas que me parecen de un nivel más o menos razonable. Veamos las de cardio juntos, si querés, si era tu duda. Esa, mira la 4, ¿se ve ahí? Me voy a poner más grande. Sí. Bien, esa la acabamos de contestar, en lo que yo te conté. Los aniones predominantes del compartimiento extracelular, sí. No, la pregunta de los aniones. ¿Cuáles serían de esos los aniones predominantes? No era la pregunta así, era algo en el potencial umbral que pasaba, algo eso era. Entonces yo puse que, porque yo tengo acá que el potencial umbral es la variación que se debe producir en la membrana para que produzca la apertura de los canales activos por potenciales dependientes. Potencial, sí, canales activos dependientes del potencial, sí. Que ahí no hay cambio, eso se pone canales dependientes porque los iones son negativos. No, el canal es dependiente de voltaje, quiere decir, es que si vos lo despolarizás suficientemente se abre, eso quiere decir. Viste que yo te dije que el canal de sodio se abría cuando vos despolarizabas las membranas suficientemente, por arriba de 40 milivolts. Entonces, el hecho de que vos necesites despolarizar para que el canal se abra, hace que ese canal se llame dependiente de voltaje, o sea que se abre dependiendo del potencial de membrana. Hay otros canales que se abren por otras condiciones, pero este en particular es dependiente de voltaje. Entonces, la respuesta de qué cosa es el potencial umbral es: el potencial de umbral es el valor del potencial de membrana al cual hay que llevar un miocardiocito o la membrana miocardiocito para que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje.
Bien. ¿Alguna de las compañeras tiene alguna duda? Antonella, Aldana, Angie, María Leticia. Hola, profesor. Hola, Aldana, ¿cómo te va? Bien, respecto a eso también lo de las células, lo del potencial de acción, las células musculares, las células marcapaso y las células del sistema de conducción son distintas, ¿no? Sí, sí, son distintas en cuanto a los canales que tienen. O sea, son muy parecidas, pero son distintas porque tienen distintos tipos de canales dentro de la membrana y entonces hacen que eléctricamente se comporten de forma distinta. Cuando dice, o sea, células marcapaso, está hablando del nódulo sinusal, ¿no? Sí, está hablando del nódulo sinusal, del nódulo sinoatrial o de las células del haz de His. Y entonces las células del sistema de conducción, ¿es de todo? No entiendo cuál es la diferencia. Te voy a mostrar. Creo que eso tengo un dibujito acá. Mira, esto es un dibujo de lo que se llama el sistema cardionector. ¿Sí? Todas las cosas que están marcadas, el nodo sinoatrial, el nodo auriculoventricular y las cosas que están marcadas en negro, que es el haz de His y las fibras de Purkinje finales, todas esas tienen una cierta periodicidad per se, digamos, por sí mismas. Eso quiere decir que si vos las dejás solas, empiezan a despolarizarse y en algún momento generan un potencial de acción. ¿Por qué el que manda es el nodo sinoatrial? Porque es el que se despolariza más rápido. Entonces, el nodo es el que te va a dar normalmente el ritmo del corazón. Una vez que una célula o un conjunto de células del nodo SA se despolarizó de tal forma que llegó al umbral del cual hablaba la compañera hace un ratito, Alejandra, y produjo un potencial de acción, ese potencial se transmite, se conduce por las vías de conducción y al producir potenciales de acción en las otras células ya la saca de ese ritmo propio que tienen. Fíjate, a ver, yo tenía acá. Yo había dibujado una célula que tenía un cierto sistema marcapaso que hacía así, acá se despolarizaba, venía acá abajo y después volvía a subir, ¿sí? Esta cosa, que es la fase 4 del potencial, es lo que hace que en un determinado momento pases por arriba del umbral y se produzca un potencial de acción. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Suponete que ese punto se produjo acá. Desde que se produjo el potencial de acción hasta un cierto tiempo después que la célula se volvió a polarizar y llegó hasta un cierto punto, esa célula está en lo que se llama en un periodo refractario. ¿Lo escucharon eso? Sí. ¿No? Bueno, por más que vos la vuelvas a polarizar, no va a ser otro potencial de acción. Va a gastar todo en hacer un potencial de acción y en el interín no le va a dar pelota a nadie. ¿Está bien? Sí. Entonces, suponete que vos tenés células del sistema de conducción. Tenés una célula acá, que está en conexión con otra, que está en conexión... Bueno, así van saliendo las células, ¿sí? Esta produce un potencial de acción. El potencial de acción empieza a circular por acá y va haciendo que todas produzcan un potencial de acción y vaya cada una haciendo que la del lado produzca un potencial de acción y así el potencial de acción va circulando. Entonces, cuando una célula cualquiera produjo su potencial de acción, salió de esta situación en la cual se iba a despolarizar en un determinado momento. ¿Qué quiero decir? Que si vos tenés esta que está produciendo 60 potenciales de acción por minuto, esta va a mandar a todas las otras para que sigan su ritmo. Si esto no funcionara, las de más abajo que tengan una frecuencia un poquito más baja que esta, pero suficiente, van a hacer que todo esto ande. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando vos de repente tenés un paciente que tiene lo que se llama una enfermedad del nodo, que el nodo no le funciona. ¿Se entiende? No sé si contesté tu pregunta o la compliqué más. No, sí entendí. No, solamente quería saber cuál es la diferencia. O sea, esas tres, o sea, son diferentes mínimamente, se podría decir. Sí, son diferentes en las cualidades de sus canales, pero son fibras cálcicas todas. Sí, no, eso quería. Bien, ok. Gracias. No, por nada. Entonces,
ahí donde está hablando, cuando usted dice, esa sería la parte donde dicen que se tapa de las arterias, donde se coloca el destén. Ajá. Bueno, eso tiene que ver con otra parte del corazón, que es el sistema de circulatorio del corazón. Nosotros tenemos, vamos a ver si tenemos. Yo tengo el corazón, ¿sí? Y entonces, es una arteria, no es lo que estábamos viendo. Claro, pero es así, fíjate. Yo tengo el corazón. Por el corazón circula la sangre de todo el sistema que lo bombea y demás. Pero es un órgano también. Entonces, requiere para sí mismo, para tener oxígeno y glucosa, para poder funcionar, también requiere arterias y venas que lo irrigan, que irrigan el músculo. La parte del músculo que está más adentro, lo que se llama el endocardio, normalmente se alimenta de la sangre que está circulando por adentro del corazón. Pero la que está más afuera no puede hacer eso. Entonces hay un sistema de arterias y de venas, que son las arterias cardíacas o coronarias, y las venas de retorno de esas arterias, que terminan en una zona que se llama el seno coronario, no importa. Cuando vos tenés factores de riesgo, la edad, el peso, fumar, qué sé yo, hay veces que las arterias coronarias, que hay básicamente una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, no importa por ahí la anatomía de las arterias coronarias, la anatomía, pero básicamente tenés como dos grandes. Una de esas se puede tapar con un tapón de colesterol. Tenés una aterosclerosis, se llama, y se tapona. Cuando esa arteria se taponó, la zona del corazón al cual esa arteria le entrega oxígeno y glucosa ya no recibe más ni oxígeno ni glucosa. Y si vos tenés un órgano y a ese órgano no le das ni oxígeno ni glucosa, ¿qué pasa con ese órgano? No funciona. Hay algo más que le pasa una cosa más grave que no funciona. Porque la glucosa es la fuerza. Se muere. O sea, no es que no funciona, se muere. Se pudre, se muere, ¿sí? Se necrosa, deja de andar, como vos decís, pero es más, se destroza. Entonces, cuando vos tenés eso, la zona que se murió se dice que está infartada, y lo que tenés es un infarto del músculo del corazón, entonces tenés un infarto del miocardio. Ese infarto, la inmensa mayoría de las veces, es porque se tapó una arteria coronaria por un tapón aterosclerótico. En todas las arterias, pero en las coronarias sobre todo, vos tenés la luz de la arteria, la pared de la arteria, sí, y hay veces que acá un pedacito de la pared medio como que se lastima, por múltiples motivos. Cuando se lastima, acá se empiezan a pegar las plaquetas, ¿sí? Y se empieza a armar todo un lío, que se produce una situación de inflamación, migran células inflamatorias acá, y esto empieza a crecer, arma como una especie de callo, y va tapando, ocluyendo, se dice, la arteria. Esto adentro suele tener colesterol. Esto es una placa de ateroma. Cuando vos tenés una arteria coronaria que no está tapada del todo, puede estar medio tapada. Y entonces hacer que la zona que está siendo irrigada por esa arteria no esté muerta, no se haya infartado todavía, pero tampoco esté muy contenta. Y entonces te duele. Y lo que tenés es lo que se llama una angina coronaria. Tenés un paciente al cual le duele el corazón. O que si de repente empieza a hacer un esfuerzo, le empieza a doler. Y ustedes van a ver como enfermeras que a esos pacientes se les da nitroglicerina, se le dan ciertas cosas para que se les pase el dolor. Entonces, cuando vos tenés un paciente que tiene eso, lo que se llama una angina, que puede ser, normalmente suele ser una angina estable, o sea, vos sabés que si al tipo lo haces hacer un suficiente ejercicio, en algún momento va a empezar, el corazón no le va a alcanzar, el músculo ese, el oxígeno y la glucosa que pueden llegar a través de esta arteria coronaria que está medio tapada. Cuando sucede esto, una de las cosas que se puede hacer es entrar por adentro de la arteria, desde la pierna, venir acá y inflar acá un globito, de manera de empujar toda esta porquería para allá. Y después, ¿eso no lo hace la enfermera o lo hace un médico especializado?
y después ponerle acá una malla metálica para impedir que esa zona se vuelva a colapsar, se vuelva a caer. Y esta malla metálica es lo que se llama un stent. Y esto se llama una angioplastía. No se hace en todos lados, pero hay enfermeras que trabajan asistiendo a las angioplastías en los hospitales que la tienen, que los hospitales públicos son pocos. Eso es lo que hacen en la que es del corazón, ¿cómo se llama? Eso es en el Favaloro, en el CEMIC. Eso se ingresa por la arteria femoral. La otra cosa que se puede hacer, que por ahí vos a veces escuchar, Emilio, ¿eso ingresa por la arteria femoral? Sí, se ingresa por la femoral normalmente, se progresa bajo radiografía hasta la cava. Se le hace dar una vuelta, o sea, se hace dar toda una vuelta se progresa retrógradamente, sí, se progresa por la femoral retrógradamente en este caso. Y tenés que llevar la sonda hasta la coronaria, en el lugar en el cual está, y lo vas haciendo con radiografía, o sea, con una fluoroscopía se llama, que es como una radiografía constante. Y cuando la tenés en ese lugar, por la sonda, abrís el baloncito que está en la punta y se aplica el stent. Yo nunca lo voy a hacer, pero sé que se hace. Sí se ingresa por la femoral. La otra cosa que se podría hacer es, en vez de hacer eso, agarrar si vos tenés que la arteria que está tapada es esta, y acá está tapada, acá cosés un pedazo de arteria que sacás, normalmente es una vena, la safena, que se saca de una pierna, y la volvés a coser acá. ¿Es una especie de injerto? Y eso es un bypass, se llama. Esto es el bypass, que es el tipo de intervención que inventó Favaloro. ¿Está bien? Porque muchos dicen, tengo taquicardia hace tiempo y siempre muchos pacientes que yo cuidaba antes me decían, si soy propensa a la taquicardia. Entonces... Sí, bien. Sí, igual la taquicardia no necesariamente está dada por este mecanismo. Puede ser, pero no necesariamente. Hay múltiples causas que te pueden dar taquicardia. Entonces, ¿cuál es en la taquicardia que se mide? ¿La circulación mayor? ¿Cómo va circulando la sangre? ¿O la pulmonar? ¿Qué cosa sería una taquicardia, Alejandra? Decime. Por eso no sé si es el bombeo de sangre según si le sale poco, no. No. ¿Alguna de las compañeras, alguien me sabe decir qué cosa es una taquicardia? Tengo entendido es el aumento de la frecuencia cardíaca. Exacto, es el aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, normalmente vos tenés una frecuencia cardíaca de ¿cuánto, Gladys? 60, 100 latidos por minuto. Perfecto, 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si vos tenés un paciente que de repente está en 140, ese paciente se dice que está taquicárdico. Taqui si tiene menos, está bradicárdico, ¿no? Y si menos, está bradicárdico, perfecto. Bradi significa lento y taqui significa rápido. Entonces, hay dos palabras de la fisiología y de la medicina que son muy comunes, que empiezan con estas dos cosas. Vos podés tener un paciente taquicárdico o podés tener un paciente que se llama taquiapneico. Y esto significa que el tipo está respirando rápido. La otra frecuencia que aumentó es la respiratoria. ¿Está bien? Y entonces, fíjate, Alejandra, que una persona le aumente la frecuencia cardíaca puede ser por múltiples razones, algunas de las cuales están relacionadas con la fisiología y tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Una de las razones más comunes por las cuales te aumenta la frecuencia cardíaca es porque te asustás. Alguien te pega un susto, viene atrás tuyo, haces así y la frecuencia cardíaca se levantó, ¿sí? O te quieren robar. Entonces, ahí está involucrado el sistema nervioso autónomo y en particular lo llaman la rama simpática del sistema nervioso y eso es una cosa de fisiología. Pero los pacientes que dicen yo soy propenso a la taquicardia pueden ser por hay múltiples razones porque la frecuencia cardíaca
se controla por todo un sistema que tiene varios pasos. Entonces, cualquiera de esos pasos puede andar mal. ¿Pero es un riesgo o es normal o es no es una patología? No es una patología, es un signo, depende de cuán taquicárdicos sean, pero es un signo relativamente común. Muchas personas pueden estar taquicárdicas por muchísimas razones. Hay algunas que son indicaciones de que algo muy grave está pasando y hay algunas que no tienen la menor importancia. Por ejemplo, la otra muy común es lo que se llama la taquicardia fisiológica. O si no sales a correr, haces ejercicio, de repente tu frecuencia cardíaca se va por arriba de 100 y estás taquicárdico, pero no pasa nada, es correcto. ¿Está? Bien. ¿Alguna de las compañeras tiene alguna otra duda? ¿Algo que deseen ver? Hola, profesor. Yo tengo una duda. Si me puede explicar en el tema de lo que es ventilación, la expiración forzada. Para que lo tenía por acá anotado. Cuando hablamos de resistencia elástica del pulmón, se habla sobre las sustancias surfactantes. ¿Me podría explicar ese tema? Sí, cómo no. ¿Sería posible que pongas tu cámara? Si yo veo si cuando hablo se entiende o no. En caso de que no te moleste, te lo agradecería. Mira, este es el ciclo normal de una espirometría. Vos tenés, vamos acá. Esta es la pinta que tiene el árbol cardíaco, el árbol pulmonar. ¿Sí? Vos tenés un bronquio, normalmente tenés la tráquea, después vienen lo que llaman los bronquios principales o los bronquios fuentes, y a partir de ahí vas bajando, hasta que llegás al final donde tenés una cosa que se llama el alveolo. Es la última parte, esta que está acá, la última parte de tu pulmón. Es la zona en la cual las cosas se producen. ¿Bien? Cuando vos inspirás, el aire entra por tu tráquea, los bronquios, demás, e infla los alveolos, o este conjunto de alveolos que se llama un acino, que es un paquetito de alveolos. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Hola? María, ¿estás ahí todavía? Sí, lo escucho, profesor. Ah, bien. Necesito algún feedback tuyo. O sea, te pregunto, necesito que me contestes. Ok, bien. Entonces, si eso se insufla, ¿qué sucede? Si vos de repente, cuando vos expiras, esto se desinfla, ¿sí? Sí. Adentro hay líquido, no hay líquido, esto está húmedo, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, cuando las paredes de los alveolos se desinflaron, vos tenés un alveolo que está así medio desinfladito, en el medio hay agua. Entonces, hablando muy groseramente, ¿sí? Cuando vos inflás, tenés que despegar estas paredes entre sí para entrar aire. Y no sé si vos te fijaste, cuando vos, por ejemplo, no sé si agarrás alguna vez una bolsita de plástico en el supermercado y la lavás, las dos paredes que están mojadas se pegan entre sí. ¿Bien? Sí. Entonces, si vos la dejaras así nomás, por ejemplo, la fuerza que uno tiene que hacer para meter aire acá adentro es muy grande. Entonces, el pulmón secreta acá una cosa que se llama surfactante, que no es ni más ni menos que un detergente. Ese surfactante modifica las características del agua, hace lo mismo que hace el detergente, que le baja lo que se llama la tensión superficial y logra que los alveolos se inflen con más facilidad. Ajá. Cuando vos tenés un paciente, un neonato, un chiquitito que nació pretérmino, que antes de las 27 semanas, la producción del surfactante se produce después de la semana 24. Entonces, si el pibe nació a la semana 30, por ahí no tiene suficiente surfactante. Entonces, cuando nace, tiene una incapacidad respiratoria producto de que no puede meter aire adentro. Y entonces se le da surfactante artificial. Con eso lo trata. Ah, bueno, profesor, gracias. No, por nada. Bien. ¿Alguna compañera? Profesor,
Sí. Entonces, ese surfactante es el que da, el que dicen que le da la elasticidad. ¿Que te da la qué? No te escuché bien, discúlpame. Es lo que le da, ese surfactante que vendría, es lo que le da la elasticidad, quiso decir. No, el surfactante es lo que modifica las características del líquido que está dentro del alveolo para que sea más fácil despegarlo. La elasticidad, uno normalmente habla de la elasticidad del pulmón referido a la pared del pulmón, no al líquido que está dentro del alveolo, sino a lo que forma el alveolo, que son las paredes del pulmón. Y Perdón, yo había entendido la pregunta como que decía algo de elasticidad, había entendido. Claro, ella preguntó primero elasticidad, pero después preguntó surfactante. La elasticidad está dada por la pared del pulmón. O sea, si vos tenés un pulmón y lo inflás, y después abrís acá, el pulmón como que hace y se desinfla, solito, ¿sí? Eso está dado por la elasticidad. Vos tenés que hacer una cierta fuerza contra el pulmón para inflarlo, y el pulmón hace una cierta fuerza para volver. ¿Qué cosas modifican la elasticidad de la pared pulmonar? Bueno, por ejemplo, que seas un fumador. Si vos sos un fumador con EPOC, mucha de esta pared deja de ser una pared elástica y pasa a ser un montón de cicatriz. Y entonces tenés una incapacidad para inflarlo el pulmón y una incapacidad para vaciarlo. Entonces las personas con EPOC vas a ver que retienen aire. Si vos alguna vez viste una persona con EPOC, un fumador de esos de muchísimos años, el tipo es así, el tórax así hacia adelante. Y hay tipos que tienen tal dificultad para expirar que tienen que apoyar la panza contra una mesa para expirar. Hacen fuerza con otras partes del músculo. O de repente, cuando expiran, cierran la boca. Vas a ver que hacen así para poder respirar. Es otro truco que usan para poder vaciar el contenido de sus pulmones. Eso es la elasticidad pulmonar. Cuán fácil o difícil es meter aire adentro o sacarlo. Gracias. No, por nada. Bien. Y las demás compañeras, Angie, Antonella, ¿quién más me falta? ¿Cómo van? ¿No tienen dudas? Si hay alguien que, no sé, si no hay nadie, yo quisiera preguntar que si podría responderme del tacto fino y la propiocepción. ¿Cuál sería la pregunta, Alejandra? ¿Qué es lo que deseas saber? El tacto fino y la propiocepción consciente viajan a través de los haces delgados o cuneiformes. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo es? No sé, el delgado, cuneiforme, no. Ajá, bien, ok. Bien. Bueno, El Reyestoso, te digo yo, es un libro bastante feo para estudiar, porque se mete en un detalle, excede muchísimo lo que ustedes deberían estudiar fácilmente. Por ahí lo que yo te sugeriría es que no uses El Reyestoso. Después yo le voy a pasar a Nico o Gladys un libro que a mí me resulta mucho más lindo para enfermería, y te diría que leas de ahí. ¿Por qué te cuento esto? Porque esa parte que estás tratando de entender requiere conocer una serie de cosas que por ahí no sé si vale la pena. Yo te lo cuento, pero no sé si vale mucho la pena. La cátedra usa el Reyestoso o si no el Tórtora de Anatoficio. Bien. Para mí, cuando yo cursé el Tórtora era como mucho más claro. A mí el Reyestoso no me gusta, pero bueno, las preguntas las sacan de ahí. Ok, bien, el Tórtora es más claro. A mí me gusta un libro que se llama PIS, PAC. Es muchísimo más claro. Nosotros tenemos el Reyestoso. Claro, el Reyestoso, realmente el Reyestoso, dado que es el jefe de la cátedra, las obliga a ustedes porque las tiene cautivas para que lean su libro, que es horrible. O sea, esa es la razón del Reyestoso. Nos matan con el Reyestoso, es mucha información.
Claro. No, aparte no es claro para pero nada. Es mucha información desorganizada. O sea, ese es el problema del reyestoso. No es que tenga mucha información. Por ahí que tenga mucha información está bueno. Pero un libro que tiene mucha información es un libro que te tiene que guiar de manera tal que cuando vos llegas al detalle que ya no querés saber, puedas parar. Claro. El reyestoso mete cosas que son de hiper detalle en el medio de lo que es un detalle grosso y entonces no se entiende nada. Es que profe también igual toman de ahí también, o sea, es el reyestoso toman las preguntas. Y ese no sé también si leer de otro libro. No hay problema, avancemos, mirá. Lo que pregunta Alejandra tiene que ver con el sistema sensorial. ¿Ustedes saben algo? ¿Alguien me puede contar algo? Aldana, Alejandra, ¿alguien me puede contar cómo es que uno siente cosas desde el punto de vista de la fisiología? ¿Cómo se produce la sensación? Por las vías. ¿Cuáles son las vías? No está mal lo que decís, pero también más detalle a ver a qué entendés por eso. No, disculpe, profe, la verdad yo no estudié nada de vías, o sea, porque no lo entendí, la verdad, no sabía cómo estudiarlo, la verdad no lo entiendo. Bueno, nosotros tenemos sentimos cosas. No me voy a meter en todos los receptores que hay para sentir distintas cosas porque hay muchos. Pero, por ejemplo, vos podés sentir dolor. Yo te pincho un dedo y vos te duele, ¿sí? O yo mismo me pincho un dedo y a mí me duele. Ese receptor para el dolor es un receptor sencillo porque es la parte final de una neurona. Entonces, supongamos que yo me estoy pinchando un dedo. Me pincho acá el dedo y me duele. Bien. ¿Cómo es que me dolió? Bueno, la punta de la neurona, bien, las vías sensitivas. Entonces, ¿cuáles son las vías sensitivas? La punta de la neurona esta es parte de una neurona porque es la punta de la neurona. Y esa neurona va circulando por mi dedo, el brazo, eso lo tenés que haber visto en anato, y llega hasta un punto que es este punto, el ganglio anexo de la raíz dorsal. Si vos tenés la médula, la columna vertebral, a ambos lados de la columna vertebral aparecen una serie de ganglios que no son los mismos ganglios linfáticos, son ganglios nerviosos, que son conjuntos de somas. ¿Se acuerdan que las neuronas tienen un cuerpo que se llama un soma? Y después tiene un axón. Y acá pueden pasar muchas cosas. Puede haber un receptor, puede ser que este sea el punto que me pincha y me duele, o esto puede estar enganchado con otra neurona. ¿Bien? Esto es el axón. Este axón puede ser larguísimo, puede tener metros de largo. ¿Sí? Las neuronas sensitivas, el soma de la neurona está en este ganglio, el ganglio anexo de la raíz dorsal. Y después, hay distintos tipos de neuronas y hay unas que tienen un soma así, sale un axón y después una parte del axón va para acá y una parte del axón va para allá. Y es lo que se llama una neurona bipolar o pseudo bipolar en particular. Ese tipo de neuronas son las que producen la sensación. El soma está acá, viene una parte del axón hasta mi dedo y la otra parte entra a la médula espinal. Y la médula espinal es el caño por el cual van las informaciones hasta mi cerebro. En particular hasta mi corteza en el caso de la sensación. Si vos agarrás el dibujo de una médula espinal, que acá se ve más o menos, pero bueno, una médula espinal así, acá hay una rayita, esto es posterior o dorsal, esto es ventral o anterior, y entonces acá tenés una zona que hace así, esto que marqué acá adentro es sustancia gris y es todo el resto sustancia blanca. ¿Saben la diferencia entre las dos? Sí. ¿Cuáles serían, Alejandra? Contame. Cuando está en la médula espinal, la sustancia gris es interna. Cuando Bien, está ¿qué diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca? Porque la sustancia
Una está compuesta por soma. A ver, espera que una compañera contestó y no sé quién era. Yo. Una está compuesta por soma y la otra por axones, ¿puede ser? Exacto. Los axones del lado de afuera tienen grasa, mielina, que es una grasa. Y entonces cuando vos lo que tenés son un montón de axones así, cada uno es como un hito, un cable, lo que estás viendo es el conjunto de grasa, todo eso se ve blanco, y eso es la sustancia blanca. En cambio, los somas no tienen mielina alrededor, y entonces ves una cosa que es un poco más oscura, gris. En la médula espinal, toda esta zona es gris, son somas. Y todo el resto es sustancia blanca. ¿Y qué es esa sustancia blanca? Son los axones de las distintas células, de las distintas neuronas sensitivas, motoras, que vienen de distintos lados del cuerpo y que van a circular por la médula espinal para llegar hasta el encéfalo. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos una neurona sensitiva, esto es el GARD, o sea, el ganglio nexio de la raíz dorsal, este es el axón que fue parado hasta mi dedo, y este entra por acá, por el asta gris posterior. Acá hace sinapsis. ¿Ustedes escucharon lo que es hacer sinapsis? ¿Sabes decir qué es? ¿Sí? Bueno, se une a otras neuronas o no, dependiendo de lo que hace, y en algunos casos circula a distintos lados. O sea, en el caso de las neuronas que vienen de la sensibilidad de mis dedos, del tacto fino, que es el detalle, si yo me toco con una aguja al dedo, siento por dónde va la aguja. Ese tacto se llama tacto fino. Esa neurona no hace sinapsis de acá, sino que entra a esta zona de la médula espinal que está atrás, en la parte dorsal, donde hay una rayita más y aparecen dos conjuntos de materia blanca. El haz delgado, que es este, y el haz cuneiforme, que es este. Por el haz delgado vienen los axones de las cosas que sienten tacto fino de mis miembros inferiores. Y en el cuneiforme de los miembros superiores. Entonces, este axón, que es materia blanca, viene por acá, sube y llega hasta el tronco del encéfalo y ahí hace más cosas que no sé si ustedes tienen que ver o no, así que después nos meteremos. Pero, entonces, ¿qué son el haz delgado y el cuneiforme? Dos zonas de la materia gris, de la médula espinal, que es esta parte que está acá, por donde circulan los axones que llevan tacto fino y propiocepción, que ahora vamos a ver qué es, hacia mi encéfalo. El tacto fino ya lo dijimos, es sentir el tacto. El tacto grueso sería, en vez de sentir la punta de una aguja, que alguien me empuje. Bueno, yo me toco así y siento que aprieto todo. Eso se llama tacto grueso. No puedo dar un detalle. Y ese tacto grueso se siente con otras neuronas y en vez de venir por acá atrás, viene por acá adelante, por una cosa que se llama el sistema anterolateral. Es la propiocepción, es la cosa que a vos te permite tocarte la nariz con los ojos cerrados. O sea, es la sensación que vos tenés de dónde están las partes de tu cuerpo. Cuando vos perdés la propiocepción, no podés hacer eso, por ejemplo, no podés tocarte la nariz con los ojos cerrados. O cuando caminás, no sabés dónde están los pies, sin mirarlos. O sea, pues si uno los mira está todo bien. Pero si no los mirás, el sentido que te dice dónde tenés tus pies en cada momento es la propiocepción. Es un conjunto de neuronas que vienen de las articulaciones y que te van dando a tu cerebro una idea de qué ángulo están las rodillas, los tobillos, qué sé yo, para decir dónde tenés el pie. La gente que tiene problemas de propiocepción, porque por ejemplo son diabéticos avanzados o tuvieron sífilis, qué sé yo, no pueden caminar normalmente, entonces tienen que ir haciendo una caminata medio rara porque no saben dónde tienen los pies, o tienen que mirar para caminar. O si vos le pedís que cierren los ojos, no pueden tocarse la nariz. Hacen así y se ponen el dedo en la oreja. ¿Está bien? ¿Contesté tu pregunta, Alejandra? Entonces, ellos no... el procepción espera. No son conscientes. No, de los haces delgados y cuneiformes, entonces, porque no viajan juntos. Porque ahí vos estás diciendo que el GAR
de la célula soma, y el otro era la célula, a ver si entendí, o sea, el tacto fino es para tocarse y el tacto grueso no. Entonces usted está diciendo que del soma, Gare, como, ay, no me acuerdo su... Espera, vamos por partes. Vos tenés una célula cualquiera. Sí. Y esta célula tiene su núcleo, las mitocondrias, y todas las partes que forman la célula. Eso lo tenés que haber visto. No sé en qué materia lo ven, Gladys. ¿Hay una biología en enfermería? No, en química, en física, pero se ve muy por arriba. Muy por arriba, bueno. Pero vos viste que en una célula común tenés un núcleo, tenés el citoplasma y tenés la membrana, ¿sí? Las células nerviosas son raras porque tienen lo que sería esta parte, con su núcleo, y después sale una patita fina, como un caño, y esto se llama el axón. Cuando yo hablo de los somas, estoy hablando de esta parte de estas células. Son las únicas células que son tan largas. O sea, te puedo decir, hay células que tienen... Fíjate que el soma del tacto fino del dedo gordo de tu pie, hasta el dedo gordo de tu pie llega el axón de una célula cuyo cuerpo celular, cuyo soma, tenés al lado de tu columna vertebral. Es 1,5 metros eso, 1,10 metros. ¿Está bien? Y la otra punta del axón va a subir hasta tu cabeza, otro metro más. Son las únicas células que tienen esa forma tan extraña. Las que traen sensación de tacto fino de miembros inferiores y superiores suben por esta zona de la médula espinal que se llaman haces delgados y cuneiformes. Las que hacen otras cosas, por ejemplo el tacto grueso, en vez de subir por acá, vienen acá, hacen sinapsis con otra neurona, el soma de esta otra neurona se manda por acá y sube por el otro lado de la médula espinal por un sistema llamante lateral. Pero no creo que ustedes tengan que saber este tipo de circuitos, me parece una locura. No, porque a mí me vino una pregunta en mi final que di, si era verdadero o falso. ¿Y qué te decía la pregunta? Eso que le estoy... ¿Pero la tenés a mano para leerla? ¿Cómo? ¿La tenés a mano para leerla, la pregunta? Por eso le estoy leyendo. A ver, lee la pregunta. Dice, el tacto fino y la propiocepción consciente viajan a través de los haces delgados y cuneiformes, ¿verdadero o falso? Me decía. Eso es verdadero, es lo que acabamos de decir. Pero no está diciendo usted que no viajan, no se, uno con lo otro no se juntan. Van por acciones distintas, pero van todos por el mismo lado de la médula espinal, que son los haces delgado y cuneiforme. ¿Y a dónde entonces, cuál es el cuneiforme? Porque por eso yo, como no había leído juntos, yo le puse falso. No, pero es verdadero. Los dos, la diferencia entre el delgado y el cuneiforme es que el delgado es de miembros inferiores. Y el cuneiforme, que está al lado, es de miembros superiores. Es más, si vos estás en una zona de la médula espinal que está abajo de una cierta zona de mi tórax, donde ya no tengo sensación de los brazos, porque todavía no, los brazos están más arriba, no tengo cuneiforme, solamente tengo delgado. Pero la pregunta tal cual te la dicen está bien, porque lo que están preguntando es si viajan por acá o viajan por acá adelante. Es una pregunta estúpida realmente, no la tuya, sino la que te hacen en el examen, no tiene la menor importancia. Pero la respuesta a la pregunta es sí, es correcta. Entonces, sea por donde viajan juntos, porque yo... Claro, viajan en la misma zona, digamos, ¿no? Y juntos significaría no viajan por el mismo cablecito, pero uno viaja por este y uno viaja por el de al lado. ¿Está bien? Sí, ahora que usted me lo dice, porque yo lo leía, pero lo leía que uno era tacto fino, el otro era tacto grueso, y el otro... El reyestoso te vas a volver loca, ¿no? La verdad es en ningún momento no encontraba el cuneiforme, ¿vio? Entonces no había el... No. Por eso le estoy preguntando. Ya. Bien.
Bien, ustedes dirán. Tomar un mate porque ya tengo la garganta seca. Gladys, Aldana, Antonella, María, ¿alguna tiene otra duda? Yo, sobre renal, hoy, pero estoy viendo acidosis y alcalosis. El sistema de compensación de una acidosis respiratoria, vale. O sea, si es acidosis o alcalosis respiratoria, lo compensa el sistema renal. Bien. Bueno, y nunca me quedó claro el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y ahora le tengo que leer de vuelta para médica, se me hace más un matete. Bien, ok. A ver, espera. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona no está directamente relacionado. Uno podría decir que no es el mismo capítulo que las compensaciones del estado ácido-base, que son la alcalosis y la acidosis. Creo que está relacionado con la presión arterial. Claro, está relacionado con la presión arterial a través de del mantenimiento de la concentración de sodio. Vamos a ver si lo tengo acá. Acá. Bueno. Ay, qué lindo eso. Esto es un diagramita del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve? A muy grandes trazos. Sirve para mantener lo que se llama tu volumen circulante. O sea, para mantener la cantidad de líquido que tenés adentro de tus vasos. Y además, para mantener las concentraciones de sodio fundamentalmente, pero también de potasio y de protón. Cuando digo protón se entiende lo que digo, ¿no? De potasio y lo que sería el ácido. Sí. Dentro de las concentraciones normales. O sea, vos como enfermera vas a ver que se le pide a un paciente normalmente lo que se llama un estado ácido base. Ustedes van a ver que arman una orden que dice EAB, estado ácido base. Sí. En el estado ácido base vienen varias cosas. Viene el pH, viene el bicarbonato. pH, presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno, bicarbonato. Saturación y lactato. Después tengo sodio, potasio y cloro. Bien, y el sodio, potasio y cloro viene en lo que se llama el ionograma. Entonces, ¿por qué se piden todas esas cosas? Bueno, porque todas esas cosas tienen que estar dentro de valores muy particulares, no pueden estar por cualquier lado. Viste que antes hablábamos de que el potencial de membrana del corazón dependía de las concentraciones de sodio, de potasio de un lado y del otro. Entonces, si vos de repente empezás a hacer cosas raras con el sodio y el potasio, nada de eso funciona como debería. Y empezás a tener problemas cardíacos. Las neuronas también transmiten potenciales de acción. Empezás a tener problemas nerviosos del sistema nervioso central. Bueno. Entonces, los riñones sensan en una parte que se llama el aparato yuxtaglomerular si hay o no hay suficiente cantidad de sodio circulante. Empecemos por ahí. Cuando sensan que no hay suficiente cantidad de sodio circulante, que es que vos tendrías que ahorrar sodio, vamos a disculpame por ahí me meto en una zona. Todo esto viene de cosas que traemos de los animales en general, de como nuestra situación como mamíferos, ¿verdad? Y entonces, fíjate que nosotros como mamíferos estamos constantemente tratando de controlar la sal que necesitamos para no perderla de más y el agua que tomamos. Son dos elementos que defendemos. No sé si, pues yo cuando era pibe al campo, vos alguna cosa, nada le puedes dar a una vaca que le guste más que un poco de sal. La sal, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una avidez por controlarlo, porque es una cosa que hay en poca cantidad. Nosotros le ponemos sal a la comida, pero los mamíferos no pueden poner sal a la comida, entonces tenés que controlar la pérdida, y es muy importante controlarla. Entonces, cuando el riñón sensa que hay poca sal, genera renina. Renina sale del nombre de renal, del riñón, es una hormona
que en rigor no es una hormona, es una enzima que cambia una otra proteína que tenés circulante, que es el angiotensinógeno. Y le cambia le corta un cacho y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 en muchos lados. La renina entonces actúa sobre el angiotensinógeno. Eso, y lo convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1. Ok. Bien. La angiotensina 1 es el sustrato, o sea, es la cosa sobre la cual va a actuar la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Bien. Vos seguramente conocés la ECA porque muchos pacientes toman IECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril. Entonces, la ECA agarra la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre las glándulas suprarrenales y disminuyen la excreción de sodio y disminuyen la excreción de agua. Te conservan el sodio y el agua. Entonces, ¿cómo fue el camino? Yo sensé que había poco sodio y di toda una vuelta por una serie de enzimas y hormonas que finalmente obtienen como resultado final que mi riñón cierra la canilla de sodio y de agua. Recupera sodio en el túbulo conector y recupera agua. Empezás a hacer menos pis. Y la angiotensina 2 actúa sobre el hipotálamo y te da sed. Entonces, esas dos cosas son las que permiten desde el sensado del riñón controlar tu volumen de líquido circulante y la cantidad de sodio circulante. ¿Por qué ambas cosas? Bueno, porque la cantidad de sodio relacionada con la cantidad de líquido te da la concentración de sodio. Si vos ahorraras solamente el agua, empezarías a diluirlo el sodio. ¿Entiendes? O vos tenés que tener una concentración de sodio que en ese análisis que vos me leíste recién estaba entre 135 y 145, creo que era. El sodio, sí, 135 y 145 mil equivalentes por litro. Bien, entonces, si vos tenés un paciente que está por acá abajo, decís que está hiponatrémico, y si está por arriba, estás hipernatrémico. ¿Sí? Natrium es el nombre latino del sodio, por eso se llama natrémico. Entonces, si yo solamente ahorrara agua, empiezo a tener más agua y empiezo a tener menos sodio en comparación. Como esto es una concentración, me quedaría hiponatrémico. ¿Se entiende eso? Yo tengo un vaso con agua. O sea, claro. Si tengo exceso de agua, ¿se diluye el sodio? Se diluye el sodio. Entonces, una cosa de hiponatremia que podés tener es tomar un montón de agua toda junta. O sea, me acuerdo de un caso, una paciente inglesa que por responder un concurso de radio se tomó no sé cuántos litros de agua mineral toda junta y se murió. Agarró una hiponatremia tan grave que se murió, entonces le hicieron un juicio a la radio por ese motivo. Pero vas a encontrar que hay pacientes que vienen medio piruchos, que están mal de la cabeza y que tienen hipotomanía, o sea, toman constantemente agua, más agua de la que necesitan, entonces están hipomatrémicos por ese motivo. Bueno, pero me escapé. Entonces tomar mucha agua hace mal. No, depende. Lo que hace mal es que esté mal la relación entre el sodio y el agua. Si vos tomas agua y al mismo tiempo ingerís sodio, no te hace mal, no te hace nada. Igual tiene que haber un balance hídrico entre la ingesta y la excreción. Exactamente. Por supuesto, tu cuerpo lo mantiene. Ahora, si vos de repente sos una persona hipertensa, diabética, mayor, tus riñones ya no funcionan como deberían. Entonces, los riñones, que son el centro de control entre el agua y el sodio, por ahí no son capaces de controlarlo. ¿Y qué sucede? Cuando tenés un paciente con insuficiencia renal, no puede mantener bien el equilibrio entre sodio y agua, retiene agua y el tipo con insuficiencia renal tiene los pies hinchados, tiene que dormir sentado, porque está hecho una bombucha. ¿Sí? Ok, bien. ¿Contesté a tu pregunta?
Más o menos. Más o menos. O sea, te conté la vuelta, ¿y ahora cuál sería la duda? O sea, esa era mi duda, cómo funcionaba todo el circuito. Bueno, o sea, lo leí y era como... O sea, el circuito es ese: censos, falta de sodio, genero renina, convierto angiotensinógeno en angiotensina. Fundamentalmente los capilares pulmonares se convierten en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre el hipotálamo y te da sed y hace que produzcas esto, una hormona, la hormona vasopresina, ¿sí? Y actúa sobre las suprarrenales, que entonces producen aldosterona, que hacen que disminuyas la excreción de sodio. Perfecto. Si vos censás mucho sodio, esto disminuye y toda esta vuelta disminuye y entonces excretás, hace más pis. ¿Sí? Perfecto. Es mucho más que te puedo decir. Interesante de esto es que la ECA, esta, es el punto de entrada del COVID. Y como está fundamentalmente en los pulmones, es la razón por la cual normalmente la afección es más pulmonar. Bueno, ¿qué más? Yo en 15 minutos o más tarde voy a tener que dejar porque tengo otra clase. Yo, profe. Decime, Dana. Acá hay una pregunta de examen final que no entendí mucho. La leo. Dale. Dice, cuando se produce vasoconstricción de las arteriolas ocurre lo siguiente. Es sobre si aumenta la resistencia periférica o disminuye la presión arterial de todo eso. Bien. Léemela de vuelta porque no escuché del todo bien. Entonces, cuando se produce vasoconstricción de las arteriolas ocurre lo siguiente. Y las 4 opciones se dice si aumenta o disminuye la resistencia periférica o disminuye o aumenta la presión arterial. Léeme, o sea, una tenés que disminuye la TA, otra que aumenta la TA, y las otras dos, ¿cuáles son? Aumenta resistencia periférica. Aumenta la resistencia periférica. ¿Leo las 4 opciones? Dale, por favor. A ver, la primera es aumenta la resistencia periférica, ¿sí?, y disminuye la presión arterial. ¿Eso va junto? O sea, las dos van junto. Sí, junto. Okay. Entonces tenemos aumenta la resistencia periférica y disminuye la presión arterial. Bien, ¿qué más? Sí. La segunda opción es aumenta la resistencia periférica, ¿sí?, y la presión arterial. También, ok. ¿Qué más? La segunda opción es disminuye la resistencia periférica y la presión arterial. Disminuye la resistencia periférica y disminuye la TA y la última la RP disminuye y aumenta disminuye la TA. Sí. Bien, bueno. ¿Qué cosa es la arteriola? ¿Qué cosas son las arteriolas? Las arteriolas tienen menor diámetro que las arterias, ¿no? Bien, las arteriolas tienen menor diámetro que las arterias. Como vos viste, esto en el circuito sistémico, o sea, al lado izquierdo, empezamos por la aorta y vamos cada vez llegando a arterias que tienen un diámetro menor, ¿sí? Sí. La última cosa que tenemos son las arteriolas. Después de las arteriolas vienen los capilares y después vienen las vénulas y después ya estás del lado de las venas. ¿Está bien? Bueno. Entonces fíjate, vos tenés la aorta como único gran caño de salida del corazón y después tenés millones de arteriolas que son las puntas de todas las ramificaciones. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa es la resistencia periférica? ¿Vos me sabés decir? La resistencia periférica no es la viscosidad del flujo, o estoy mal. Estoy equivocando. No es exactamente. Vos, cuando vos tenés el corazón, vos tenés dos cosas fundamentalmente. ¿Cuánta fuerza haces con el corazón? Y
¿Qué cantidad de sangre estás impulsando? Lo que se llama el volumen minuto y la fuerza que haces, o sea, está relacionado con la TA. Entonces, igual y por R. La relación entre el volumen minuto y la fuerza que el corazón hace es la resistencia periférica. Tiene que ver con lo que hablábamos hoy con Gladys, que yo tengo una canilla y le piso la punta. Contraer las arteriolas periféricas es equivalente a pisar la punta o a soltarla, en el caso de una manguera. Pisarla. Y en ese caso, ¿la resistencia periférica aumenta o disminuye? ¿Es más fácil o más difícil para la sangre pasar por esta canilla, esta manguera que estás pisando? Más difícil. Más difícil. Eso significa que la resistencia periférica, si las arteriolas se contraen, aumenta. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, vos tenés el corazón empujando acá, de este lado, y le pisás la manguera de este lado. ¿Qué va a pasar con la presión acá? Aumenta. Aumenta. La presión acá es la tensión arterial. Entonces, ¿cuál de todas estas es? Las dos aumentan. Las dos aumentan. Periférica que aumenta la tensión arterial. Una pregunta, ¿es siempre así? O sea, ¿siempre va a ser directamente proporcional o...? Si la resistencia periférica aumenta, ¿la TA aumenta? Claro. Bueno, no necesariamente, pero no sé hasta qué punto meterme con eso. ¿En qué condiciones eso no pasaría? Fíjate que el hecho de que la TA aumente, cuando yo aumento la resistencia periférica, depende de que el corazón pueda empujar. Sí. Pero si el corazón no es capaz de empujar porque tuvo un infarto, la TA no va a subir. Lo único que va a pasar es que va a salir menos sangre. Es lo mismo. Ay, perdón. ¿Es lo mismo que pase en arteriolas o arterias medias? ¿Va a ser lo mismo? Lo que mandan son las arteriolas. Las arterias normalmente no se contraen mucho. O sea, las que se contraen activamente son las arteriolas. Claro, porque en el reyestoso, me dice que en la circulación mayor sistémica, las arteriolas tienen resistencia al flujo y aumentan, dice, alta presión. Y después me dice, en la circulación menor pulmonar, y las arteriolas no tienen resistencia al flujo y tienen baja presión. Claro, es una frase típica de reyestoso que no quiero decir mucho. Es que no, y por eso no, como que no me queda claro. No sé si es distinto o en todo pasa lo mismo. Claro, la arteriola, vos fíjate que es la parte más finita, es esta cosa que decíamos, es la parte finita del final de... Sí. ¿Sí? Entonces, en la circulación sistémica, vos, como máquina que sos, digamos, estás constantemente modificando la contracción de las arteriolas, porque tu sistema está constantemente diciendo, bueno, yo necesito más sangre acá, más sangre allá. Por ejemplo, cuando vos tenés frío, las arteriolas que son el último paso en la circulación que va por tu piel, se contraen. Y entonces, ¿por qué se contraen? Para evitar que pierdas el calor de la sangre por tu piel. Y para tratar de mantener la temperatura en las partes que son más nobles, el corazón, el cerebro, ¿sí? Sí. Pero simultáneamente que se contraen las de la piel, se dilatan la del hígado, por ejemplo, o la del cerebro. Entonces, la contracción y relajación de las arteriolas no es una cosa todas juntas, sino que se hace por zonas, en una forma muy detallada. ¿Está bien? Ahora, Sí. En el caso de la circulación pulmonar, también tenés una arteriola, que es la que va antes del capilar, que después va a convertirse en vérula, que va a traer la oxigenación. Sí. Pero estas arteriolas normalmente no se contraen. ¿Qué sentido podrías tener funcional en limitar la circulación de la sangre por los pulmones que tenés que oxigenar? Si vos haces eso, te ahogás, te morís. Claro. Y la diferencia también fundamental es que si yo contraigo las arteriolas, o sea, pico la manguera acá, lo que voy a tener acá es la tensión arterial, que bueno, digamos, 120, 80 normalmente, ¿sí? Esta presión
Sistólica y diastólica es la del circuito sistémico, la del corazón izquierdo. Pero al lado del corazón derecho, la presión es mucho menor. El corazón derecho mantiene una presión de hasta 12 más o menos. 12, 14. Fíjate que donde acá dice 120, acá dice 10 veces menos. ¿Sí? Por eso otro reyestoso dice, no se contraen y son de baja presión. Sí se contraen y son de alta presión. Son dos cosas Ya entendí. Genial. A mí me pusieron, perdón, justo acordándome de eso, a mí me pusieron que ¿cuánto es la presión derecho? Si era 10 o 20. Ajá. Y como yo no había encontrado, yo sabía que decía en la literatura que es de baja presión, el derecho, justo lo que estás diciendo, y como no sabía, yo lo puse el 10. Claro, lo que pasa es que el 10 te fuiste demasiado baja presión. O sea, el límite inferior suele ser más o menos... Porque sí. Había 10 o 20. Claro, 20 es una cosa que tiene un poquito más de sentido. Yo no sé si hubiera puesto 10. Y bueno, creo que eso era bueno. Bueno, ok. Bueno, pero ahorita que usted está diciendo, yo le quiero preguntar. Entonces, ¿qué? ¿Un 14? ¿Cuál es la presión del sistema? Sí, lo que dijo ahí, que baja la presión en el esto izquierdo. Claro, cuando se dice alta o baja siempre es en comparación a otra cosa, Alejandra, ¿no? Entonces uno compara el del corazón, 10, 15, 20, aunque ya 20 es mucho, normalmente está entre 10 y 14, 10 y 16, no sé si 20, y la presión del lado izquierdo, que es 120, es 10 veces más de un lado que del otro. Claro. O sea, ¿cuál es la presión derecha? Así, si me preguntás de una, no te sabría responder. Busquémosla. Bueno. Creo que ya más de 14 o 16 es hipertensión, pero esto también depende de la edad. Hasta 20, mira. En las arterias pulmonares de 12 a 16 y de 14 a 16 la media. O sea, sería 20 y 20, 12. 20, 10. Te está dando los dos valores. Porque dice 20, 10 te está dando el sistólico y el diastólico. Y esa es la... Bueno. Bien. Ok. Bien. ¿Alguna duda más? Si no, yo ya tendría que cerrar. A las 6, a más tardar me tengo que ir. Ya no falta. No, vamos cerrando entonces, Emilio, así te liberamos. Yo tengo otra planta, tengo que comprar. Así que, bueno, nada. Los dejo. Cualquier duda que tengan, escriban por el grupo y bueno, la vemos. Bueno, sí, no voy a molestar por el grupo. No hay ningún problema. Tengan muchos éxitos con los exámenes. Yo los dejo con Muchas Nicolás. gracias. Muchas Gracias, Emilio. No, a ustedes. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.